Paseos por la Sierra con Alberto Garín. El Museo de los Orígenes de Madrid, conocido popularmente como el Museo de San Isidro, se encuentra en el centro histórico de la capital española, junto a la parroquia de San Andrés, claramente conocida por la muy monumental Capilla de San Isidro. Este museo se alberga en un palacete reconstruido a finales del siglo XX, donde previamente hubo una casa propiedad de la familia de los Lujanes, datable de comienzos del siglo XVI, y que correspondía, tanto la original como la singular restauración que han hecho, a la arquitectura tradicional madrileña, donde sobre una base de piedra se van levantando las fábricas de ladrillo con cajones de mampostería. Al interior se han respetado algunas de las estructuras originales dentro de esa reconstrucción general que se hizo del espacio, en particular el patio principal que articulaba toda la casa, un patio con columnas de piedra sosteniendo zapatas, una solución muy propia y no solamente en Madrid, sino en buena parte de Castilla. Tradicionalmente se consideraba que esta casa había pertenecido a los Vargas, que habían sido los señores para los que había trabajado San Isidro, una tradición que remonta ya a estas épocas de la Edad Moderna. Posiblemente para el siglo XVII ya está consolidada esa leyenda de que fue aquí donde vivieron los Vargas y por tanto que fue aquí donde pudo tener que venir a trabajar San Isidro en compañía de su esposa Santa María de la Cabeza. Los arqueólogos no han encontrado ningún resto asociado a ese palacio de los Vargas del siglo XII, de modo que hemos de quedarnos a nivel de leyenda, lo que no impide que a partir del siglo XVII se fueran identificando una serie de estructuras dentro de esta casa de los Lujanes asociadas con el santo patrón de Madrid. Recordemos, un hombre muy piadoso que rezaba mucho y gracias a eso lograba la ayuda de los ángeles para poder cultivar los campos y que ese cultivo fuera aún más feraz. Pero hay otro milagro asociado a San Isidro muy interesante y que está vinculado con este Museo de San Isidro. Cuando su hijo se cae a un pozo y San Isidro rezando consigue que los ángeles hagan salir a su niño del pozo. Pues en este Museo de San Isidro hay un pozo, uno de los varios que en el centro histórico de Madrid se asocia con la vida y milagros del patrón madrileño, de San Isidro. En cualquier caso, la presencia de un pozo tampoco nos dice mucho, porque en el momento que son capaces de encontrar agua, los lugareños van a aprovechar ese pozo durante siglos. De modo que si la casa no es de los Vargas, el pozo puede ser antiguo, pero antiquísimo. ¿Por qué no? Desde los tiempos de la fundación de la ciudad por los musulmanes allá por el siglo X. Pues bien, junto a la presencia de esas estructuras arquitectónicas que podían estar asociadas con la propia figura de San Isidro, ya desde mediados del XVII, cuando se consolida el mito, la leyenda de que este puede ser el Palacio de los Vargas, se construyó una pequeña capilla dedicada al santo madrileño. Una pequeña capilla que fue enriquecida con el paso de las décadas y, por ejemplo, la bóveda que la decora de González Velázquez ya es una bóveda de finales del siglo XVIII que canta la exaltación a los cielos del propio San Isidro. Esto muestra, insisto, que más allá de que las investigaciones arqueológicas nos hayan mostrado que ni Palacio de los Vargas ni nada que parezca con la vida de San Isidro, este espacio en concreto quedó vinculado a la figura del santo madrileño, de ahí que, siendo como era una casa privada, hubiera de construirse la gran capilla de San Isidro que hemos mencionado al comienzo dentro de la parroquia de San Andrés, a unas decenas de metros de este Palacio de los Lujanes, para que de esta manera esta capilla, que era más privada, pudiera completarse con la otra gran capilla de gigantescas dimensiones abierta por completo al público. Pero una vez que se reconstruyó este palacio, estamos hablando de los años 1980, se convirtió en sede de uno de los museos de la historia de Madrid, en concreto los Orígenes de Madrid, porque la continuación, una vez que Madrid se convierte en la capital de los reinos de España, eso se exhibe en otro museo,
el museo que tenemos en la calle Fuencarral, el antiguo hospicio. Pues bien, hay un sector al interior de este museo de relativa reciente elaboración donde se ha colocado un jardín que nos cuenta cuáles son las variedades de árboles y vegetación que podían ser propios de ese Madrid en su origen, no solo pensando en el Madrid ya ciudad cuando los musulmanes se establecen aquí, esencia, ese Madrid islámico, ese que quedó situado donde hoy tenemos el Palacio Real, sino incluso el Madrid prehistórico. Entonces, es una buena forma de comenzar tratando de explicar el paisaje floral, arbustivo de esta ciudad de Madrid, antes ya incluso de la ocupación del mismo por los seres humanos, y de esa manera tratar de entender cuáles eran los valores geográficos que este territorio tenía per se para poder llevar a cabo esa ocupación por parte de estos seres humanos. Entonces, todo tipo de variedades de plantas aromáticas a algunas variedades de plantas que pueden ser cultivadas y aprovechadas para su consumo. Lo interesante es que, si bien es cierto que Madrid es una ciudad de relativa reciente creación, porque son los musulmanes, allá por el siglo IX-X, cuando ponen en marcha esta pequeña villa, ocupación humana en las terrazas del Manzanares, en esas terrazas que quedarían por debajo del propio Palacio Real, ocupación humana ha habido desde los tiempos prehistóricos, e incluso ocupación con vida animal anterior a los seres humanos. Y esto es lo que vamos viendo a medida que vamos recorriendo este Museo de los Orígenes, donde han ido habilitando diferentes estancias para mostrar esa evolución desde la más remota prehistoria en la que vivió el lugar donde hoy encontramos la ciudad de Madrid. Tenemos restos asociados al mundo del Paleolítico. A continuación nos van a llegar los primeros restos que se han encontrado siempre en este área de las terrazas del Manzanares, vinculados a la metalurgia, y entonces encontramos, pues, de nuevo, restos, por ejemplo, de época calcolítica. En ese sentido es muy interesante porque hoy la ciudad de Madrid ocupa obviamente un espacio muchísimo más amplio del que tuvo en su origen islámico, que se concentraba esencialmente en el área, como decía antes, del Palacio Real. De ahí que ciertos barrios que en el pasado llegaron a ser pueblos completamente independientes, como los Carabancheles o Vallecas, han aportado algunos de los restos arqueológicos que configuran parte de este museo, que a lo mejor, si este museo hubiera sido creado en el siglo XVII, pues esos orígenes serían los de Carabanchel o los de Vallecas, pero dado que Madrid ha crecido de forma notabilísima y ha incorporado a todas estas viejas aldeas que le rodeaban, pues han incorporado todas estas estructuras arqueológicas, todos estos restos arqueológicos como parte de esa ocupación antigua de Madrid. Aquí estamos viendo ya en una etapa posterior, en el Cerro de la Gaba, donde han encontrado restos de la Edad del Hierro, pequeños emplazamientos en elevación, esto que solemos denominar castros, y que de nuevo muestran cómo el área en torno al Manzanares fue desde la más remota antigüedad un sitio interesante para la vida de los seres humanos. Y de nuevo, como habitualmente se asocia Madrid con la ocupación islámica, cuando recorremos este Museo de los Orígenes y nos encontramos, por ejemplo, este bello mosaico romano que proviene de una villa en Carabanchel, nos da una demostración de que este área del Valle del Manzanares tuvo una ocupación dilatada en el tiempo, incluyendo el paso de los romanos por estos territorios. Muy interesante, porque eso demuestra que cuando los musulmanes quieren establecer la ciudad en esa terraza del Manzanares, lo están haciendo desde el conocimiento de que es un territorio históricamente habitado. También tuvo sus etapas visigodas y algunos restos se exhiben en el museo, históricamente habitado y por tanto necesario de ser bien controlado, que fue el objetivo final con el que se estableció esa pequeña medina inicial de Madrid, poder dominar todo ese valle del Manzanares que tenía, y todos sus afluentes, bien, que tenían esta larguísima tradición histórica de ocupación del lugar. Una vez que hemos hecho el recorrido por las diferentes etapas previas al mundo islámico, hay una maqueta interesantísima donde se va viendo el origen de la ciudad, lo podemos ver en un tono rojizo, que es el área del Palacio Real, una primera ampliación en un tono más amarillento, que es la que nos llevaría hacia la Plaza de Oriente,
una segunda ampliación en un tono grisáceo, que era la que nos llevaría hasta los límites de la Plaza Mayor, una siguiente ampliación ya blancuzca que nos llevaría hasta la Puerta del Sol, la gran ampliación ya en las épocas en las que la ciudad se convierte en la capital, que bajaría hasta el entorno de donde hoy tenemos la Fuente de las Cibeles, y ya la ampliación definitiva del siglo XVII cuando se llega hasta las orillas del Retiro. Muy interesante porque va mostrando cómo aquella pequeñísima Medina islámica fue evolucionando de forma notable incluso antes de haber sido considerada la capital del reino. Esto es muy llamativo porque Madrid no solamente fue elegida por su interesante ubicación, aquí estamos viendo en detalle ya cuando se ha establecido el gran Palacio del Retiro con sus jardines a mediados del siglo XVII, decíamos, no solamente fue elegida por su ubicación, sino porque era una ciudad per se ya muy dinámica para el siglo XVI, cuando Felipe II opta por situar aquí la capital. Recordemos que ya su padre Carlos V había tenido cierta querencia por esta ciudad. Una ciudad que, insisto, a través de esa maqueta vemos cómo se multiplicó pues, probablemente por 20 de esa Medina islámica original a la ciudad que se va a encontrar Felipe II cuando establezca aquí la capital. O sea, ya había un dinamismo en torno a Madrid, que podía competir con las otras dos grandes ciudades castellanas del momento, Toledo y Valladolid, que a la larga fueron las que podían haberle quitado la pauta de ser la capital de los reinos de España. Más allá de la maqueta, volvemos a los restos arqueológicos, una reproducción de cómo podía ser una vivienda doméstica del Madrid islámico y luego restos asociados a ese Madrid islámico. Aquí ya estamos hablando de Madrid, aquí no estamos hablando de pequeños sitios arqueológicos ubicados a las afueras del viejo Madrid, en Vallecas o en Carabanchel o más allá. Aquí estamos hablando de todo lo que los arqueólogos se han ido encontrando a medida que han ido trabajando en la parte más histórica de Madrid, el entorno del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la cantidad de objetos asociados a ese Madrid islámico es importante y que de nuevo nos vuelve a marcar cómo ya ese primer salto de la Plaza Real a la Plaza de Oriente vuelve a marcarnos un dinamismo en el desarrollo urbano de Madrid realmente interesante. Y este recorrido por los orígenes de Madrid nos llevan hasta el momento en que ya la ciudad ha sido reconquistada tras la caída de Toledo en 1085 a manos del rey leonés Alfonso VI, y en ese momento ya Madrid queda incorporado a los territorios de este Reino de León. En ese momento ya se organiza la comunidad de ciudad y tierra, en este caso de villa y tierra de Madrid, dándole una cantidad importante de territorio sobre el que controlar, y a partir de ese momento, como decíamos antes, es cuando Madrid entra en esa dinámica económica que le permite ir creciendo de forma paulatina y notable y convertirse en una destacada ciudad medieval, bajo medieval, del centro de la península ibérica. Una vez más, no fue necesario que se convirtiera en capital para que ese dinamismo económico se estuviera dando. Ya durante este periodo bajo medieval, Madrid fue un lugar destacado, sede en varias ocasiones de las Cortes y, como decíamos, incluso lugar donde se aposentaron antes de ser capital monarcas como Carlos V. Pensemos que una de sus hijas, la princesa Juana, nació en Madrid, donde hoy está el convento de las Descalzas Reales. Con esto se cierra este recorrido por los orígenes de Madrid antes de ser capital, porque, como decíamos antes, la segunda parte hay que ir a verla a otro museo, el que está en el antiguo hospicio de la calle Fuencarral. Es interesante porque, pese a todo, si este Museo de San Isidro es conocido, es más por la figura del santo patrón, que es a lo que solemos asociar todos este museo, que por esta interesantísima evolución de los orígenes de Madrid y sobre todo esa ciudad medieval muy dinámica que anuncia la futura capital. Bien, ahí queda en manos de los visitantes si se quieren recrear en la vieja leyenda de San Isidro o pueden aprovechar para ver cómo era ese Madrid histórico antes de ser la capital de España.